Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Sí, doctora, buen día. Buen día. Vamos adelante entonces con el avance de nuestra materia. Hoy vamos a ver una de las primeras enterobacterias de las cuales ya hemos visto la clase anterior, toda su nomenclatura, su morfología, qué problemas causan, etcétera, etcétera. Ahora vamos a estudiar las más relevantes, las más importantes. Y vamos a empezar con una que se denomina Escherichia, que pertenece al género también de las enterobacterias y se llama Escherichia, la especie coli. Ustedes han debido escuchar muchísimo hablar de esta bacteria. Es una bacteria muy comúnmente denominada, utilizada, etcétera, etcétera. Esta bacteria es un habitante normal del tracto gastrointestinal y muchas de estas cepas de la Escherichia coli pueden formar diversos tipos de gastroenteritis, desde una diarrea simple hasta una infección urinaria, pueden producir casos de meningitis, sobre todo en los neonatos, en los recién nacidos, que se contaminan en el canal del parto, y también pueden causar septicemias, infecciones del sistema hospitalario. Estas enterobacterias, denominadas Escherichia coli, puede presentar cápsula. Bioquímicamente es común al resto de las enterobacterias, pero hay que decir que esta es una bacteria muy mótil. Les decía yo que Escherichia coli es un gran patógeno urinario. Por ello es que es un patógeno urinario que causa infecciones urinarias ascendentes principalmente. Quiere decir que una vez que se contraen este tipo de infecciones, pueden pasar hasta los riñones. Y en los riñones causar una infección hematógena, afectar a los uréteres, afectar a la uretra, ir ascendiendo poco a poco hasta dañar totalmente el riñón. Escherichia coli también es una bacteria que por lo general puede ser hemolítica, enagar sangre, es de fácil desarrollo. Sus cepas son patógenas. Cuando Escherichia coli crece en medios como el Eosin-Methylene Blue, el EMB, presenta unas colonias con brillo metálico. Esas son claves para la cepa normal. Pero si no tuviéramos este medio Eosin-Methylene Blue, podemos hacer crecer en cualquier otro medio para bacilos gram negativos. Bioquímicamente, utiliza el agar TSI, que es el agar triple azúcar hierro, donde es capaz de revertir el agar TSI. Hemos visto en la anterior clase que es totalmente rojo y que está conformado por 3 agares: un agar de glucosa, un agar de sacarosa y un agar de lactosa. Entonces, estos 3 azúcares son reducidos por Escherichia coli y se convierten, de ser de un color, de un pH alcalino, pasan a un pH ácido. Por eso es que si tuviéramos que interpretar una reacción del TSI de la Escherichia coli, diríamos que es ácido de glucosa, ácido de sacarosa, más ácido de lactosa. Además, es productora de gas. Con otros agares, como el agar LIA, por ejemplo, mantiene el pH alcalino. El agar urea no produce ureasa, es negativo. El indol
es positivo, el citrato de Simmons es negativo y la motilidad es positiva. Esta es la tabla mínima de identificación bioquímica para Escherichia coli. Hay un biotipo, sin embargo, que es anaerogénico, que quiere decir que no puede vivir en presencia de oxígeno. Y ese es lactosa negativa y es inmóvil. Acá vamos a observar algunas especies, algunas de Escherichia coli. Observen este. Este no es un agar MB, este es un agar McConkey. Vamos a ver el McConkey. Y Escherichia coli son todas estas colonias que se observan acá, que han tomado el color de la lactosa. Son lactosa positivas. Todas estas colonias pertenecen a Escherichia coli. Es un cultivo puro de Escherichia coli. Acá tenemos la reacción con el triple azúcar hierro. Acá vemos al TSI. Inicialmente les decía que este medio siempre es así, con su pH alcalino. Cuando Escherichia coli es sembrada en este medio, acidifica completamente los 3 azúcares. La glucosa, que se encuentra en la base, la sacarosa y la lactosa. Y además forma gas. Aquí pueden observar, hay una pequeña película de gas. Es formadora de gas. ¿Qué factores de virulencia posee Escherichia coli? Tiene muchas toxinas, entre ellas las más importantes son las enterotoxinas. Las enterotoxinas de Escherichia coli son principalmente producidas por las cepas que están al interior de todo el sistema gastrointestinal y producen las denominadas ETEC. Hoy en día se sabe que se conocen 5 clases de Escherichia coli. En virtud a eso se las clasifica. Estas Escherichia coli causan mucho movimiento de agua, de iones, dentro, al interior de los tejidos que comprende el intestino, y resultando una diarrea muy acuosa. ¿Por qué? Porque presenta justamente estas toxinas, una toxina termolábil que se simboliza como LT y una toxina termoestable que se simboliza como ST. Las enfermedades que producen la Escherichia coli, la más común es la denominada diarrea del viajero y es muy parecida al cólera, pero es más leve. Por lo general, cuando viene una persona del extranjero y tiene la oportunidad de comer comida, no solo en las islas, sino come en cualquier restaurante, resulta de que le viene esta diarrea del viajero por el hecho de que aquí nuestra comida a veces está contaminada con Escherichia coli. Y obviamente a eso se llama diarrea del viajero. Bien, vamos a hablar entonces de estas toxinas. La toxina termolábil, la LT, es la que en realidad se une a los gangliósidos conocidos como gangliósidos M1 y que se encuentran estos gangliósidos sobre las células del epitelio del intestino delgado. Allí se estimulan la adenilato ciclasa y aumentan la producción del AMP cíclico. El AMP cíclico, que está aumentado, va a alterar la actividad de todas los que son células transportadoras de sodio y de cloro y va a producir un desbalance. Y ese desbalance se va a traducir en una importante cantidad de fluido hacia el intestino que nosotros conocemos como diarrea. La toxina termoestable es la que se une a receptores que van a estimular también al GMP, al guanidín MP cíclico, con los mismos resultados que la LT. Ambas enterotoxinas están compuestas por 5 subunidades beta para unirse y una subunidad alfa, y todas ellas tienen actividad enzimática tóxica. De acuerdo a estas, sus toxinas, se ha podido clasificar o tipificar a las Escherichia coli como en 5 clases. Vamos a ver, una de las primeras clases es conocida como Escherichia coli enterotoxigénica. Hay otra que se simboliza como ETEC.
tiene la LT parecida a la colerigénica, tiene activada la adenilciclasa, el AMP cíclico y secreta abundante agua e iones. También la ST, que es la guanilato ciclasa activada, GMPC, capta también agua e iones. Otra especie sería, la segunda especie, vendría a ser la E. coli enteroinvasiva. Y la E. coli enteroinvasiva se simboliza como EIEC, quiere decir de atrás hacia adelante, Escherichia coli enteroinvasiva. Produce la disentería. La disentería es cuando ya se muestra en la diarrea, en las evacuaciones diarreicas, sangre, y es muy parecida a la shigellosis. También esta se ocasiona o se produce en el lumen intestinal justamente por las toxinas. Luego tenemos una tercera clase que es conocida como EPEC. Es Escherichia coli, de atrás hacia adelante, enteropatogénica o enteropatógena. También esta es muy parecida a la Shigella y genéticamente son muy similares. Su patogenia también es casi idéntica. Vamos a hablar entonces de la EPEC. La EPEC, que es una de las más comunes, generalmente se ocupa de destruir todos los microvellos de la superficie del lumen intestinal, del interior de los intestinos. Y además se acompaña de fiebre, de mucha diarrea, de vómitos, de náuseas. Las S, sin embargo, sin sangre. La que producía sangre era la Escherichia coli enteroinvasiva, la EIEC. Esta es la EPEC, la enteropatogénica. La enteropatogénica también tiene, dentro de lo que son las células, hay unas uniones que se conocen como intiminas, que están formadas con los vellos. Como esta destruye a estos vellos, miren, y aquí tenemos a la Escherichia coli alunizando sobre los vellos del epitelio intestinal, estos se asocian firmemente a estas intiminas y produce aquí toda la actividad de la citoquina quinasa para el incremento del calcio y la producción y eliminación de todo esto. Entonces, es así como es su mecanismo de acción de Escherichia coli enteropatogénica. Tenemos otra, Escherichia coli, la cuarta, que es conocida como Escherichia coli de atrás hacia adelante, enterohemorrágica. Y esta es la peor. Acá hay una cepa en especial que ya está tipificada con números en base al antígeno somático que poseen estas enterobacterias, como la número O157H7. Esta es la más temida de las Escherichia coli. Aquí tenemos a una Escherichia coli observada del tipo de la EGEC con micrografía electrónica de transmisión. Acá vean los flagelos que tiene Escherichia coli. Tiene muchísimos flagelos. ¿Cómo se transmite esta Escherichia coli? La más peligrosa. Se transmite a través de los alimentos contaminados, de la carne y de los vegetales contaminados. Inclusive en el mundo, en los Estados Unidos sobre todo, donde es tan bien vigilada, han habido juicios millonarios a cadenas de hamburguesas, etcétera, por haber alguna vez contaminado con este tipo de EGEC, con la Escherichia coli enterohemorrágica, ya que puede producir hemorragia, como les digo, diarrea sanguinolenta, copiosa, puede producir pocos leucocitos, es afebril, puede producir el síndrome hemolítico urémico, donde se dañan los riñones y se dañan también los hematíes, la anemia hemolítica, la trombocitopenia, con un recuento muy bajo de plaquetas, y finalmente puede sobrevenir la falla renal. Y si no se cura, hasta la muerte. Esta Escherichia coli enterohemorrágica posee la toxina Vero. Así se llama la toxina Vero, o Shiga-like, porque tiene afición por la toxina de Shiga,
que vamos a estudiar posteriormente al género Shigella, y van a ver a la Shiga-like. También posee hemolicinas, destructoras de los hematíes. Entonces serían las dos cosas más relevantes de esta subclase de Escherichia coli. Y por último, tenemos a la última clase, la quinta, tenemos a la Escherichia coli enteroagregativa. Escherichia coli enteroagregativa. Esta también posee una toxina parecida a la ST, a la termoestable, y se denomina toxina enteroagregativa like ST. Causa una diarrea acuosa. Posee dos tipos de hemolicinas. Se une a la célula y es secretada y es capaz de romper, destruir o lisar a los eritrocitos y a los leucocitos. Ayuda también a inhibir la fagocitosis cuando se une a la célula. Se caracteriza por ser una endotoxina. La Escherichia coli, además, tiene mucha adhesión, por eso se llama enteroagregativa, por fimbrias y otros factores no fimbriales que se involucran con la adhesión. Existen alrededor de 21 diferentes tipos de adhesiones para este tipo de Escherichia coli. Los anticuerpos que se producen contra ellos son interesantes y lo protegen de la colonización. Tiene también factores de virulencia Escherichia coli porque presenta cápsula, presenta capacidad para capturar el hierro, la denominada porque tiene ahí a la enteroquelina, que actúa sobre las proteínas externas de membrana, que están involucradas en ayudar al microorganismo a invadir. También podemos decir que Escherichia coli es poseedora de este tipo de fimbrias de tipo 1 que contienen subunidades, que en este caso de manosa, de galactosa, de glucolípidos y glucoproteínas. En fin, estos varios tipos de Escherichia coli, la Escherichia coli clásica, la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatogénica, la Escherichia coli enteroinvasora, la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroadhesiva, ¿no es cierto? O enteroagregativa. Las 5 tipos, todas ellas, todas, tienen o presentan BFP. ¿Qué es el BFP? El BFP son filamentos en sus pilis para controlar principalmente las acciones de cada una de ellas. Si nosotros dijéramos o quisiéramos hacer un resumen de las cepas de Escherichia coli que causan gastroenteritis, tendríamos que mencionar a esta cinta. A la enterotoxigénica, conocida como ETEC, que coloniza hemos visto todos los factores de adherencia y también a los tipos de pilis 1. Y la toxina que produce es la enterotoxina o endotoxina, la lábil, la enterotoxina LT y también la enterotoxina ST. Actúa sobre los sideroforos, produciendo por la enterocolina que tiene, pero no es invasiva. La segunda, la Escherichia coli enteropatogénica, también actúa, o EPEC, también actúa sobre los BFPs, pilis, y obviamente sobre las intiminas, que se encuentran las sustancias que están en las uniones de las velocidades. Produce las enterotoxinas, la enteroquelina, y es invasora. La otra, la enteroagregativa, ya produce hasta biofilms. También aluniza en los pilis, se asocia a la mucosa, se autoaglutina a los pilis de tipo 1, también produce citotoxinas enteroagregativas, esa tiene 21 o más tipos de enterotoxinas, presenta la enteroquelina y no es invasiva. Y también tenemos luego la enteroinvasiva, que es la enteroinvasora, la IEC, que también posee endotoxina, enteroquelinas y todo lo demás. Y al final la hemos dejado a la más peligrosa, que es la enterohemorrágica, la EHEC. Esta tiene la toxina parecida a la toxina de Shiga,
aluniza también en los tipos 1 de pilis y obviamente posee enteroquelinas y todo afecta a todo el sistema gastrointestinal. Esta es tremendamente invasora y es la más peligrosa, hasta puede producir la muerte. ¿Cuál será el tratamiento de la enfermedad gastrointestinal por Escherichia coli? Primero, en primer lugar, como hay diarrea y diarrea abundante, hay que reemplazar los líquidos. ¿Con qué? Con sales de rehidratación oral. Con antibióticos solo se puede usar cuando es un síndrome urémico hemolítico, o sea, cuando está presente la enterohemorrágica. Generalmente no se utilizan, solamente con el reemplazo de líquidos se sale adelante, a no ser que sea una enfermedad sistémica. Bien, estimados estudiantes, aquí vamos a quedar porque tenemos solo un periodo y la siguiente clase vamos a completar otras enterobacterias. De a poco vamos a ir estudiando. Pero si hay algo que no hayan entendido, están obligados a preguntar. A ver. Rilma Álvarez Rojas. Buen día, doctora. Buen día. ¿Cuántas clases de Escherichia coli existen? 5, doctora. ¿Podrías resumirlas? A ver, intente. Con el recuerdo, Rilmar, no importa que se equivoque, estamos aquí para ayudar. A ver, Daniela, Juan Caíno. Daniela, creo que se ha dormido, ni siquiera habilita su micrófono. A ver, ¿quién puede resumir? A ver, Alejandro. Sí, doctora, buen día. Algunos grupos, digamos, de Escherichia coli serían ETEC, EGEC, EIEC, EPEC, EAEC y DAEC. Y la I. Ya, estas son las 5 Escherichia coli, que las van a ir estudiando, por favor, porque el tema de enterobacterias es larguísimo. Entonces, si no lo estudian clase por clase, por lo menos échenle unas 2 miradas, después va a ser difícil para el segundo parcial. Para el segundo parcial es cualquier cantidad de materia. Así que vayan, por favor, estudiando. Voy a sacar un screenshot de las 22 personas que se han conectado el día de hoy. Lamentablemente son muy pocos. Yo no sé, tienen la comodidad de que las clases son virtuales para poquito paliar este frío intenso que estamos sintiendo ya, pero ni aún así, ¿no? Bien. Muchachos, aquí vamos a quedar. Nos vemos la siguiente clase con Shigella. Vayan leyendo sobre Shigella. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.